La mansión de Bellevue Hills estaba inusualmente silenciosa aquella mañana, demasiado silenciosa para una casa con niños. Y entonces ocurrió un pequeño y frágil sonido tan delicado que incluso el aire pareció detenerse para escuchar. Papá. Eleanor Ashford se quedó paralizada en la puerta. Su bolso Hermes se le resbaló de la mano y cayó al suelo de mármol con un suave golpe. Estaba casi petrificada, con sus ojos verde esmeralda muy abiertos, fijos en la escena que tenía ante sí. Sus hijas gemelas, Ruby y Pearl, niñas que nunca habían hablado una sola palabra en los 5 años de su existencia, estaban sentadas sobre la suave alfombra de lana, con sus ojos brillantes fijos en el hombre arrodillado en el suelo. Caleb Winters, con su descolorido uniforme de conserje de la Marina y los guantes de trabajo aún en las manos, tenía los brazos abiertos hacia las niñas y su voz temblaba mientras susurraba. «No pasa nada, cariño, papá está aquí». Y entonces el sonido volvió a oírse, más claro y fuerte. «Papá», esta vez de la otra niña. En ese momento, todo el interior de Eleanor se sumió en un vacío. Se le oprimía el pecho, se le secaba la garganta, todo su cuerpo se quedó paralizado. Sus hijas, nacidas paralizadas, incapaces de caminar, incapaces de hablar, ahora movían los labios formando la primera palabra de sus vidas. Una palabra que destrozaba todos los diagnósticos que los mejores especialistas le habían dado. No podía respirar durante 5 años. Los expertos del Centro Médico Infantil de Seattle habían insistido en que Ruby y Pearl nunca hablarían. Los terapeutas decían que sus cerebros no podían procesar el lenguaje, pero allí, en su propia casa, estaba ocurriendo lo imposible. Sus dos hijas llamaban papá al conserje. Caleb no tenía ni idea de que Eleanor estaba allí. Sus ojos eran dulces, sagrados, centrados en las niñas. Su voz cálida y suave, como si cualquier sonido más fuerte pudiera hacer que ese frágil momento se desvaneciera. «Cariño, dilo otra vez», la animó con delicadeza. Eleanor sufrió un vuelco. Había gastado millones de dólares en hospitales, terapias, máquinas y médicos. Había rezado en silencio y llorado en lugares donde nadie pudiera verla. Su marido, Andrew, había muerto en un accidente aéreo cuando las niñas solo tenían 3 meses. Desde ese día, había intentado convertir esta casa en algo sólido, ordenado, estructurado, cualquier cosa que impidiera que el dolor se filtrara. Sin embargo, una sola palabra lo había destrozado todo. Retrocedió lentamente antes de que alguien pudiera darse cuenta de que estuviera allí. La puerta se cerró detrás de ella con un suave sonido, pero la palabra papá se aferró a su mente como un fantasma que se negaba a marcharse. Eleanor caminó por el largo pasillo. Sus tacones Louboutin tocaban el suelo de mármol sin hacer ruido, igual que ella misma, hermosa pero silenciosa durante muchos años. Las altas paredes de color crema estaban cubiertas de retratos de antepasados, todos sonrientes, mientras que la casa seguía siendo fría. Una ligera brisa se coló por una ventana entreabierta. Por primera vez, Eleanor sintió como si la casa la estuviera observando. Entró en su despacho y se sentó en el gran escritorio de roble. Sus dedos tocaron su familiar pluma para firmar, pero su mente no se aferraba a nada. Todo lo que podía ver era la imagen de sus hijas acercándose a Caleb con los ojos llenos de una vitalidad que nunca había visto. Había vivido en silencio durante demasiado tiempo. Cuando Andrew estaba vivo, la casa rebosaba de risas. Él cantaba en el garaje, contaba historias durante la cena, tarareaba melodías cuando Ruby y Pearl aún estaban en su vientre. Pero después de su muerte, ella sustituyó las risas por reglas, la música por control. Creía que si mantenía todo lo suficientemente controlado, volver a romperse, pero ahora algo dentro de ella se estaba resquebrajando. No era dolor, era algo para lo que no tenía nombre. Se recostó mirando al techo, tratando de convencerse de que tal vez había oído mal, que tal vez las niñas hablado realmente, tal vez solo fuera un ruido sin sentido. Pero no, lo había oído claramente, no una, sino 2 veces. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana del segundo piso. Podía ver el vasto jardín que se extendía debajo, diseñado en su día para estar lleno de alegría,
pero los columpios nunca se habían empujado. La hierba no tenía pequeñas huellas. Los juguetes permanecían guardados en sus cajas, año tras año. Ella había creado un mundo que era correcto, pero no estaba vivo, y entonces apareció Caleb Winters. Había llegado 3 semanas antes. La empresa gestora dijo que era trabajador, callado y fiable, originario de Redmond, con experiencia en varios hospitales y centros. Eleanor apenas había hablado con él, solo lo había visto de refilón en los rincones de los pasillos, limpiando o tarareando suavemente. Se suponía que debía ser invisible entre el numeroso personal, pero las niñas se fijaron en él. Las enfermeras habían dicho que las niñas seguían su voz, que estaban más tranquilas cuando él estaba cerca. Eleanor lo había descartado todo, asumiendo que todos imaginaban las cosas bonitas que deseaban que fueran ciertas, de la misma forma en que la gente se aferra a la más mínima esperanza cuando lleva mucho tiempo desesperada. Ahora no sabía qué creer. Eleanor se cubrió la cara con las manos y exhaló. ¿Qué les había hecho? ¿Cómo lo había hecho? Caminó por el pasillo hacia la sala de cuidados. La puerta estaba ligeramente abierta. Dentro, Caleb estaba sentado en el suelo, con las gemelas dormidas a su lado. Estaba escribiendo algo en un cuaderno marrón, con la cabeza ligeramente inclinada, tarareando una melodía lenta. Eleanor entró, simplemente observó. Ruby y Pearl respiraban con regularidad, con el rostro tranquilo. Una de ellas se movió ligeramente, como si un sueño le rozara suavemente la mejilla. Caleb la arropó con delicadeza con la manta. Cada uno de sus movimientos era tierno, como si cada caricia tuviera un significado. No se parecía a Andrew. Andrew era alto, rubio, de ojos azules, el clásico hombre de Nueva Inglaterra. Caleb era más bajo, más delgado, con el pelo castaño revuelto, la piel bronceada y el rostro cansado de un hombre que había soportado demasiado. Sin embargo, de alguna manera, la sensación que transmitía en la habitación era exactamente la misma que solía transmitir Andrew. Calidez, vida, presencia. Eleanor sintió un nudo en la garganta, se dio la vuelta antes de que Caleb se diera cuenta y regresó a su dormitorio. Esa noche no podía dormir, tumbada en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Cada sonido de la mansión se agudizó de repente. El tic-tac del reloj, el débil silbido del aire a través de los conductos de ventilación, el susurro de las hojas fuera de la ventana y bajo todos esos sonidos, una palabra se negaba a abandonar su mente. Papá. No era solo una palabra, era una puerta que se abría hacia algo que ella creía haber perdido para siempre. Eleanor se incorporó de un salto, con el cuerpo ligeramente tembloroso, y susurró en la oscuridad. Andrew, si puedes oírme, ¿qué les está pasando a nuestras hijas? No hubo respuesta, solo el sonido de su propia respiración entrecortada, pero ella sabía una cosa con certeza. Mañana tenía que hablar con Caleb. Necesitaba entender qué había hecho y por qué sus hijas habían encontrado su voz en los brazos de un extraño. Lo que aún sabía era que la verdad que se avecinaba sacudiría todo lo que había creído sobre el amor, la curación y la fe. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué les sucedió realmente a Ruby y Pearl, asegúrate de suscribirte para no te pierdas la siguiente parte. ¿Qué crees que se esconde detrás de la extraña conexión entre Caleb y las dos niñas? El cielo de Washington estaba gris y pesado a la mañana siguiente. Una ligera llovizna golpeaba los altos ventanales de cristal de la finca Ashford, creando un suave ritmo arrullador. Eleanor apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, oía la palabra papá y veía a sus dos hijas acercándose a Caleb. Se sentó a la mesa del comedor y se quedó mirando una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. El personal se movía en silencio por la habitación, cada uno con cuidado de no molestar a su empleadora. Algo en la casa parecía diferente, como si algo invisible hubiera cambiado durante la noche. Cuando Caleb entró con una bandeja de toallas limpias y productos de limpieza, Eleanor levantó lentamente la mirada. Su expresión tranquila apenas cambió. «Buenos días, señora Ashford», dijo en voz baja. Eleanor no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló,
Su voz oscilaba entre la curiosidad y la duda. ¿Puedo hablar con usted un momento? Él se detuvo junto a la mesa. Sí, señora. Eleanor le indicó que se sentara, pero Caleb no lo hizo. Permaneció de pie, con las manos cuidadosamente cruzadas delante del delantal y la postura firme. Ella lo observó en silencio durante un largo momento, como si intentara encontrar algo en su rostro, algo que ella misma aún no podía nombrar. Finalmente, Eleanor habló con voz cuidadosa y baja. Vi lo que pasó ayer. La habitación parecía estar en silencio. Los oí hablar. Los ojos de Caleb se suavizaron. No parecía sorprendido. Sí, señora, dijeron papá. Eleanor continuó hablando lentamente. Los dos. ¿Cómo conseguiste que lo hicieran? Caleb miró sus manos por un momento y luego volvió a levantar la vista. Yo no les hice hacer nada, señora. Lo hicieron por su cuenta. Eleanor se inclinó. Quizás por fin se sintieron lo suficientemente seguros como para responder. Eleanor apretó los dedos alrededor de la taza de café. Seguridad, repitió casi para sí misma. Inclinó la cabeza ligeramente y la sacudió. ¿Crees que eso es todo lo que hace falta, seguridad, después de todo el dinero, todas las terapias? ¿Me estás diciendo que sentirse seguro es suficiente? Caleb no discutió, simplemente respondió con suavidad. A veces eso es todo lo que necesitan los niños, señora. Alguien que no los abandone. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, enviando un ritmo bajo y constante a través de la habitación. Eleanor no sabía qué sentir. Quería creerle, pero una parte de ella se negaba a aceptar que algo tan simple pudiera lograr lo que todo un equipo de especialistas no había conseguido. Se puso de pie y su voz se endureció. Te contrataron para limpiar, no para enseñar. Hacer nada con mis hijos sin decírmelo primero. Caleb inclinó la cabeza y asintió respetuosamente. Sí, señora. Levantó la bandeja y salió de la habitación. Eleanor se quedó donde estaba, con la mirada fija en el espacio vacío donde acababa de cerrarse la puerta. Su voz tranquila resonaba en su mente. Alguien que no los abandone. Se terminó el resto del café sin saborearlo y luego entró en su despacho. El reloj digital de la pared marcaba las 9, pero a Eleanor ya le parecía mediodía. Se sentó en su escritorio y se quedó mirando la pila de archivos que tenía delante. Informes, contratos, listas de llamadas que debía devolver. De repente, todo le pareció sin sentido. Abrió su ordenador portátil y buscó los archivos médicos de las niñas, releyendo las palabras que ya le eran familiares. Discapacidad motora grave, sin capacidad de comunicación verbal, baja respuesta cognitiva. Durante años había aceptado esas palabras como una sentencia, pero ayer esa sentencia se había tambaleado. No podía dejar de pensar en la voz de Caleb, firme y segura, como si supiera algo que ella nunca había entendido. Esa tarde, Eleanor le pidió a la enfermera Jennifer Hale que llevara a las gemelas a la sala de juegos. Quería verlo por sí misma. Jennifer llevó a Ruby y Pearl a la sala, cada una atada a su pequeña silla de apoyo. Sus ojos vagaban por el espacio vacío. «Hola, mis amores», dijo Eleanor, tratando de mantener la voz suave. «Soy mamá». Ninguna de las dos se movió. Se acercó más. «¿Podéis oír a mamá?», preguntó con dulzura. Seguía sin haber respuesta. Un dolor agudo atravesó el pecho de Eleanor. Dio otro paso y tocó la manita de Ruby. Estaba cálida y suave, pero la niña no reaccionó. Jennifer habló en voz baja detrás de ella. «Han estado en silencio todo el día, señora». Caleb suele estar con ellas por las mañanas, pero hoy estaba limpiando en el ala oeste. «Llámalo», dijo Eleanor casi por reflejo. Unos minutos más tarde, Caleb entró con el uniforme ligeramente húmedo por el trabajo y los guantes amarillos metidos en el bolsillo del delantal. Entró con cuidado, evitando el contacto visual directo con Eleanor. Cuando Ruby lo vio, su expresión cambió al instante y sus diminutos dedos se crisparon contra el reposabrazos. Pearl gira lentamente la cabeza hacia Caleb. Caleb sonríe y baja la voz. «Hola, cariño», susurra. Ambas niñas parpadean al mismo tiempo y luego esbozan una leve y suave sonrisa, una que Eleanor nunca antes había visto dirigida hacia ella.
Caleb se arrodilla entre sus sillas y comienza a tararear una melodía suave y lenta. No es una canción que Eleanor reconozca, solo una sencilla melodía relajante. Ruby emite un pequeño sonido en su garganta, como si intentara imitarlo. Pearl extendió la mano un poco más. Eleanor abrió mucho los ojos. ¿Lo ves? Le susurró a Jennifer con voz casi sin aliento. Jennifer asintió y le susurró. Nunca han hecho eso con nadie más, señora. Caleb levantó la vista con la misma expresión tranquila. ¿Ves? Pueden responder. Solo necesitan tiempo, no presión. Eleanor sintió que algo cambiaba en su interior, de forma clara e inequívoca. Quería hablar, pero no le salían las palabras. Se le volvió a oprimir la garganta, pero esta vez no era por ira. Tras un largo silencio, solo consiguió decir una frase. Puede quedarse con ellas toda la tarde. Caleb asintió y respondió en voz baja. Sí, señora. Eleanor se dio la vuelta para salir de la habitación, pero justo cuando llegaba a la puerta se detuvo y miró atrás una vez más. Caleb estaba sentado en el suelo entre las gemelas, todavía tarareando suavemente. Ruby movía los dedos al ritmo de la música. Pearl ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos entrecerrados y el rostro relajado y tranquilo. Eleanor se quedó allí en silencio y se dio cuenta de una simple y dolorosa verdad. En ese momento, sus hijas necesitaban otro médico. Solo necesitaban que alguien los viera de verdad. Y Caleb era quien los había visto aquella noche. Eleanor se sentó de nuevo en su despacho. La lluvia había cesado, dejando solo el leve murmullo de la casa en la oscuridad. Miró por la ventana hacia la ventana tenuemente iluminada de la sala de cuidados y susurró para sí misma. ¿Qué está haciendo que todos nosotros hemos pasado por alto? Sabía la respuesta, pero pronto la sabría, y la verdad que le esperaba cambiaría todo lo que creía sobre la vida, el amor y lo que realmente hace que una familia sea completa. El día siguiente llegó con un pesado silencio. El cielo de Seattle seguía envuelto en un denso gris, y vientos húmedos barrían los viejos robles que rodeaban Bellevue Hills. Dentro de la finca, todo estaba tan limpio, ordenado y tranquilo como siempre. Pero Eleanor no podía encontrar la paz. Había pasado casi toda la noche pensando en lo que había visto en la sala de juegos. La imagen de sus hijas volviendo la mirada hacia Caleb no dejaba de repetirse en su mente. La forma en que se movían cuando oían su voz, la forma en que sus pequeñas manos se extendían hacia él. Durante 5 años apenas habían respondido a nadie, con la mirada perdida en la nada, y ahora estaban despertando poco a poco. Necesitaba una explicación. Eleanor subió las escaleras y caminó por el pasillo hacia la sala de cuidados. Ni siquiera había tocado el pomo de la puerta cuando una voz cálida y suave salió del interior. Caleb. Empujó la puerta muy suavemente y se detuvo. Caleb estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la suave alfombra, las gemelas tumbadas a su lado, las cortinas abiertas de par en par dejando que la pálida luz matinal de un día gris inundara la habitación. Tenía la espalda recta y las manos frotaban pacientemente loción en los brazos de la niña. Su voz era baja y firme, estaba cantando, y en ese momento todo el cuerpo de Eleanor se paralizó. Conocía esa canción, le llegó como un recuerdo que había pasado años tratando de enterrar en lo más profundo de su subconsciente. Andrew, su marido, había tarareado esa melodía todas las noches durante los meses que ella estuvo embarazada. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Sabía por qué, pero le dolía el corazón. Entró en la habitación con una voz apenas superior a un susurro, como si temiera romper algo frágil. ¿Dónde aprendiste esa canción? Caleb se dio la vuelta un poco sorprendido, pero aún sereno. Oh, no sabía que estabas aquí, dijo en voz baja. Eleanor se acercó con la respiración entrecortada. La canción que estás cantando. ¿Dónde la aprendiste? Caleb miró al suelo por un momento y luego cogió un pequeño cuaderno que había a su lado. Era viejo, con los bordes desgastados y las páginas ligeramente amarillentas. Se lo tendió. Lo encontré detrás de uno de los armarios de la sala de cuidados. Creo que era de tu marido. Eleanor extendió la mano hacia el cuaderno, con los dedos visiblemente temblorosos. La letra de la página era inconfundible, aquellas líneas inclinadas de tinta azul. La letra de Andrew.
En su interior había notas sobre el cuidado de los niños, algunas recetas pequeñas y cerca de la mitad del cuaderno había una lista de canciones de cuna. La última era la canción que Caleb acababa de cantar en la parte superior de la página. Andrew la había escrito para cuando yo ya no esté aquí. Un dolor profundo y agudo se extendió por el pecho de Eleanor. ¿Encontraste esto aquí?, preguntó con voz apretada. Sí, señora Caleb respondió. Pensé que quizá las niñas querrían escuchar la canción de su padre. No quería sobrepasar los límites. Eleanor negó lentamente con la cabeza, con la mirada fija en la página. No, no has pasado de la raya, dijo ella con voz quebrada. Has hecho lo que yo debería haber hecho. Caleb sonrió levemente, una sonrisa amable y gentil. Miró a las gemelas y dijo, les encanta esta canción. Cada vez que la canto, intentan mover la boca al ritmo. Eleanor miró a Ruby y Pearl. Ambas niñas miraban fijamente a Caleb, moviendo ligeramente los dedos, como si quisieran alcanzarlo. Se arrodilló junto a ellas y tocó la mano de Ruby. La niña no se estremeció, sino que por primera vez en años giró la cabeza hacia Eleanor. Un pequeño sonido, como un suspiro entrecortado, escapó de los labios de la niña. Eleanor se quedó rígida. ¿Qué ha sido eso?, susurró, casi sin atreverse a respirar. Caleb sonrió. Está intentando hablar, dijo. Ha estado, ha estado practicando cuando les leo. Pequeños sonidos, respiraciones débiles. Creo que se está fortaleciendo. Eleanor tragó saliva con dificultad. Sentía la garganta seca. Había esperado años solo para escuchar un sonido como ese, cualquier cosa, y ahora que realmente estaba sucediendo, no tenía idea de cómo responder. Se puso de pie lentamente, con la mente dando vueltas. No lo entiendo, dijo. Todos los especialistas me dijeron que no había esperanza. Caleb respondió con voz suave pero firme. La esperanza no desaparece, mamá. La gente simplemente deja de escucharla. Eleanor lo miró directamente a los ojos. No había arrogancia allí, ni rastro de prepotencia, solo pura sinceridad. Esa tarde, Eleanor no se atrevió a salir de la sala de cuidados de después del almuerzo. Regresó en silencio y se quedó en el pasillo. A través de la rendija de la puerta, escuchó la voz firme y tranquila de Caleb. Estaba leyendo un libro ilustrado. Su voz era lenta y clara. Después de cada frase, hacía una pausa de unos segundos, esperando pacientemente, como si cada momento importara. Está bien, cariño, puedes hablar, susurró. Puedes intentarlo. Eleanor se recostó contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho, no por enfado, sino porque sentía el corazón muy pesado y le ardían los ojos. Había vivido con esos dos niños durante 5 años y, sin embargo, hoy era el primer día que los veía de verdad. Caleb no solo estaba limpiando, estaba sanando algo en esa casa, algo que se había roto hacía mucho tiempo. Ella se quedó allí de pie durante mucho tiempo, escuchando. La voz de Caleb era sencilla, nada poética, pero llegaba a lo más profundo de Eleanor, a lugares que creía muertos con Andrew. Cuando terminó la historia, Caleb volvió a cantar esa nana. La melodía familiar de Andrew envolvía la habitación, suave como un abrazo. A Eleanor le temblaban los labios. Andrew, susurró, si pudieras ver esto, está haciendo las cosas que yo no. Se dio la vuelta, pero antes de salir del pasillo, miró a través de la rendija una vez más. Caleb se había quedado en silencio. Estaba escribiendo algo en el cuaderno, probablemente el tipo de cosas que anotaba todos los días. Esa noche, cuando toda la casa se había dormido, Eleanor se sentó sola en su despacho, abrió el cuaderno que Andrew había dejado y leyó cada línea. Cada línea era su voz, cada palabra un pedazo de él, y entonces se encontró con un pasaje que le robó el aire de los pulmones. Si alguna vez me pasa algo, recuérdales a las chicas que el amor aún puede llegar a ellas, incluso cuando las palabras no pueden. Eleanor cerró el cuaderno. Le temblaban las manos. Durante años había intentado curarse con dinero, ciencia, disciplina y control, pero Andrew había entendido algo que ella nunca se atrevió a creer. A veces, el amor es la única medicina que queda. Se recostó y susurró suavemente. Gracias, Caleb.
aunque sabía que él estaba dormido y no podía oírla. A la mañana siguiente, cuando Eleanor se despertó, el aire de la casa parecía más ligero, más brillante. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero en lo más profundo de su ser estaba segura de una cosa. Algo dentro de ella había cambiado para siempre, y eso era solo el principio. Eleanor dejaba de pensar en Caleb. ¿Quién era? ¿Por qué se preocupaba tanto por dos niñas a las que solo había conocido unas semanas antes? Y, lo más importante, ¿cómo podía entender exactamente lo que sus hijas necesitaban cuando todo un equipo de médicos, especialistas y los mejores expertos que había contratado habían fracasado? El miércoles por la mañana decidió averiguarlo. Eleanor llamó a la agencia de empleo que le había recomendado a Caleb. Su voz era fría, profesional, clásica. Eleanor Ashford. Necesito el expediente completo de Caleb Winters, todos los puestos que ha, los motivos por los que los dejó y todas las referencias. Sí, señora Ashford, se lo enviaremos inmediatamente. Una hora más tarde, recibió en su bandeja de entrada un grueso documento PDF. Eleanor se sentó en su oficina, se sirvió una taza de té caliente y abrió el expediente. Cada línea aparecía en la pantalla como un esbozo del hombre al que aún no comprendía del todo. Caleb Winters, 38 años, nacido en Spokane, Washington. Historial laboral, personal de mantenimiento en el Seattle Children. 4 años como personal de limpieza en el Centro de Rehabilitación Pediátrica Evergreen. 2 años como personal técnico en los apartamentos Redmond Heights. Auditado 1 año, estado civil, divorciado, una hija, Daisy Winters, de 5 años, padre soltero desde 2022. Comentarios de empleadores anteriores. Fiable, trabajador, extremadamente paciente con los niños. Se ofrece con frecuencia como voluntario para ayudar a niños discapacitados durante los descansos. Su hija tiene necesidades médicas especiales. Eleanor se detuvo en la última línea. Su hija también tenía necesidades especiales. Abrió el documento adjunto, un resumen médico que Caleb había permitido al empleador ver a Daisy Winters, diagnosticada con parálisis cerebral, tetrapléjica no verbal, movilidad limitada. Eleanor dejó su taza de té. Su mano temblaba ligeramente. Caleb no era solo un conserje que se le daban bien los niños. Era un padre que luchaba cada día contra las mismas cosas a las que ella se enfrentaba. No lo entendía por los libros de texto ni por los cursos. Lo entendía a través del dolor y el amor de su propia vida. Una ola de emoción la invadió. Culpa, vergüenza y algo más, una profunda gratitud. Ella lo había visto como un trabajador, un par de manos, alguien invisible, pero él era mucho más. Eleanor cerró su ordenador portátil y se quedó inmóvil durante un largo rato, asimilando la verdad. Hoy era el día libre de Caleb. Había llevado a Daisy a su revisión médica rutinaria. Se lo había dicho, pero ella no le había prestado atención. Ahora todo parecía diferente. Miró el reloj. Eran las 2:15 p.m. Un pensamiento cruzó por su mente, uno que Eleanor Ashford nunca había tenido antes. Quería saber cómo vivía. Quería entenderlo. 20 minutos más tarde, conducía su Tesla por las calles empapadas de lluvia de Redmond, dirigiéndose hacia la dirección que figuraba en el expediente. Era un viejo edificio de 3 pisos con la pintura descascarillada, situado en un barrio de clase trabajadora. El aparcamiento estaba lleno de coches viejos, y unos cuantos niños jugaban a la pelota en el césped irregular. Eleanor aparcó fuera y miró hacia el segundo piso, el apartamento 2B, el hogar de Caleb. No tenía intención de entrar. Simplemente se sentó en el coche sintiéndose como una intrusa, pero incapaz de marcharse. 10 minutos más tarde lo vio. Caleb salió al balcón empujando una pequeña silla de ruedas. Daisy estaba sentada en ella, con el pelo castaño cuidadosamente recogido y un vestido rosa con estampado de mariposas. Él se arrodilló y colocó la silla de ruedas de manera que su hija pudiera mirar al jardín. Señaló hacia abajo, tal vez a un pájaro o a las nubes que se desplazaban por el cielo de la tarde. Daisy sonrió con una sonrisa imperfecta, pero llena de alegría. Caleb se inclinó y le besó la cabeza a cabeza y empezó a cantar.
Eleanor no podía oír la letra, pero veía cómo se movían sus labios y cómo Daisy intentaba imitarlo poco a poco. Un momento sencillo. Un padre, una niña discapacitada, un viejo balcón, pero para Eleanor lo era todo. Ahora lo entendía. Por eso sabía cómo hablar con Ruby y Pearl, porque había estado hablando así a Daisy todos los días. Era paciente porque tenía que serlo. Nunca se rendía porque rendirse significaría abandonar a su propia hija. Eleanor se le hizo un nudo en la garganta. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima le resbaló por la mejilla. Caleb no ayudaba por el dinero. Ayudaba porque entendía y tal vez porque todavía creía en algo que ella había perdido hacía mucho tiempo: los milagros. Eleanor siguió observando. Caleb empujó a Daisy hacia adentro. Las luces de la pequeña cocina se encendieron. Colocó una olla en la estufa, probablemente preparando la cena. Una vida sencilla, difícil, pero llena de amor. 3:40 de la tarde. Eleanor exhaló. Tenía que volver a casa. Justo cuando arrancó el coche, su teléfono vibró con un mensaje de Jennifer. Señora Ashford, Pearl acaba de hacer un nuevo sonido. Parecía estuviera llamando a su hermana. Deberías venir a casa. Eleanor leyó el mensaje 2 veces. Su corazón dio un salto. Miró hacia el apartamento 2B por última vez y luego condujo de vuelta a Bellevue tan rápido como pudo. Cuando llegó, ya era de noche. Eleanor casi subió corriendo las escaleras. En la sala de cuidados, Jennifer se levantó en cuanto entró. «Deberías oír esto», dijo en voz baja. Eleanor se arrodilló junto a la cuna. «Por favor, déjame oírlo». Jennifer acarició el pelo de Pearl. «Llama es tu hermana, cariño». Pearl miró a Ruby, sus labios temblaron y luego se le escapó un débil sonido. Ruby». Las lágrimas de Eleanor brotaron al instante. Por primera vez en 5 años, había oído a una niña intentar llamar a la otra. Ya lo había hecho 3 veces. Jennifer susurró. La primera vez fue a las 3 de la tarde. Caleb no estaba aquí. Lo hizo por sí misma. Eleanor cogió a Pearl en brazos y las lágrimas cayeron sobre el cabello de su hija. Lo has hecho muy bien. Mamá está muy orgullosa de ti. Le acarició la mejilla a Ruby. Tú también. Os estáis reencontrando. Esa noche, Eleanor se quedó entre sus cunas hasta tarde. No quería irse. Nunca había querido quedarse más que esa noche. Jennifer se fue a las 9. ¿Necesitas que me quede? No, gracias. Quiero estar con mis niñas esta noche. La habitación se quedó solo con Eleanor y las gemelas. Se sentó en el suelo mirando fijamente a la penumbra, con el corazón lleno. Pensó en Andrew, en Caleb, en las 2 niñas que poco a poco encontraban sus voces y en algo que sentía por primera vez en 5 años: esperanza. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó a las 5 de la mañana acurrucada en el suelo de la sala de cuidados. Le dolía el cuello, pero no se arrepentía. Arregló las mantas de las niñas y luego fue a la cocina a preparar café. A las 7 a.m. oyó que se abría la puerta trasera. Caleb había llegado. Salió al pasillo con el corazón latiendo más rápido por una razón que no nombre. Se estaba poniendo el uniforme en el lavadero cuando la vio y se sobresaltó ligeramente. «Buenos días, señora Ashford». Eleanor se quedó en la puerta mirándolo, al hombre con el uniforme gastado y las manos callosas, pero con un corazón más fuerte que el de cualquiera que hubiera conocido jamás. La imagen de él y Daisy en el balcón pasó por su mente, su sonrisa, su resistencia y la forma en que nunca se rendía. Caleb dijo en voz baja: «Quiero darte las gracias, no solo por lo que has hecho por mis hijas, sino por recordarme lo que realmente importa». Él parecía nervioso. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «No, Eleanor», le interrumpió. «Estás haciendo mucho más que eso y yo lo he visto». Caleb no sabía qué decir, simplemente asintió con la cabeza y sus ojos se suavizaron. Eleanor sonrió, la primera sonrisa verdadera que había tenido en días. «Querrás oír esto». Ayer Pearl llamó a Ruby 3 veces. Se le iluminó la cara. «¿De verdad? ¿Lo consiguió?» «Sí», dijo Eleanor con voz temblorosa. «Y es por ti. Tú les diste fe». Caleb inclinó la cabeza, tan humilde como siempre. «Solo necesitan tiempo y amor. Las niñas te están esperando», dijo Eleanor. «Te extrañan. Yo también las extrañé».
respondió en voz baja. En ese momento, Eleanor supo que todo había cambiado, no solo para sus hijas, sino también para ella. Había vivido como un fantasma durante 5 años, pero Caleb, con su humildad, su paciencia y su amor incondicional, le había recordado que la vida puede comenzar de nuevo incluso después del dolor más profundo. El aire exterior se volvió espeso y pesado. Esa tarde, el cielo de Washington se vio envuelto por densas nubes negras, y el viento azotaba los altos robles que rodeaban Bellevue Hills como largos suspiros de advertencia de una tormenta que se avecinaba. El parte meteorológico advertía de que esa noche traería una fuerte tormenta, de las que solo se ven en Washington una vez cada varios años. Eleanor se quedó junto a la ventana de la oficina observando cómo el jardín temblaba bajo el viento. Miró el reloj. Eran las 4:45 p.m. Caleb solía terminar su turno a las 5. Bajó las escaleras y lo encontró limpiando en el lavadero. Caleb lo llamó suavemente. Él se volvió. Sí, señora, se avecina una tormenta. Debería irse a casa con Daisy temprano hoy. Las carreteras podrían ponerse muy peligrosas. Caleb miró por la pequeña ventana con preocupación reflejada en su rostro. Sí, señora. Pienso salir a las 4:30, pero dudó. Pero las niñas parecen inquietas hoy, dijo. No dejan de mirar hacia la puerta. Creo que pueden sentir la tormenta. Eleanor entendió que las niñas eran sensibles a los cambios climáticos y a los cambios de presión. Lo has hecho bien, dijo. Ahora vete a casa con tu hija. Me quedaré con Ruby y Pearl. Caleb asintió, aunque la preocupación persistía en sus ojos. Si necesitas algo, llámame. Tendré el teléfono encendido. Lo haré, respondió Eleanor. Conduce con cuidado. Caleb se marchó a las 5:15, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear suavemente contra el cristal. Eleanor subió a la sala de cuidados. La enfermera Jennifer se estaba preparando para el turno de noche. Señora Ashford, dijo Jennifer, he vuelto a consultar la previsión meteorológica. Esta tormenta podría provocar un corte de electricidad. He preparado linternas y velas. Gracias, Jennifer. Las gemelas ya estaban en sus cunas, pero no dormían. Tenían los ojos muy abiertos y miraban fijamente al techo. Los dedos de Ruby se movían ligeramente. Pearl giró la cabeza hacia la ventana, donde el viento golpeaba contra el cristal. Eleanor acercó una silla a las cunas. Estoy aquí, mis amores, susurró. No voy a ir a ninguna parte. Pero las niñas no estaban tranquilas. Sus ojos seguían mirando hacia la puerta como si estuvieran esperando. Estaban esperando a Caleb. Un dolor agudo apretó el pecho de Eleanor. Ella era su madre, pero la persona a la que buscaban era él. A las 7 de la tarde, la tormenta golpeó con fuerza. El viento se convirtió en un aullido largo y inquietante. La lluvia golpeaba las ventanas como puñados de guijarros lanzados una y otra vez. Entonces un trueno estalló sacudiendo toda la casa. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron. Se ha ido la luz, dijo Jennifer rápidamente, encendiendo una linterna en la oscuridad. Eleanor oyó algo que nunca había oído antes. Las niñas lloraban, no gemían, no eran sonidos suaves e inquietos. Eran llantos reales, llantos ahogados, aterrados y llenos de pánico. Ruby, Pearl. Eleanor saltó hacia las cunas, levantó a Ruby en brazos y la abrazó con fuerza. No pasa nada, cariño, mamá está aquí, mamá está aquí. Pero Ruby seguía sollozando, y Pearl también. Jennifer abrazó a Pearl. Están muy asustadas, nunca han vivido una tormenta como esta. Eleanor meció a Ruby suavemente, intentando cantarle la nana del cuaderno de Andrew, pero su voz temblaba, no podía hacerla firme y cálida como la de Caleb. Las niñas seguían llorando. Otro trueno retumbó aún más cerca, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Ruby lloró más fuerte y de repente soltó un sonido diferente a todo lo que Eleanor había oído antes. No era solo un llanto, era una palabra. Caleb. Eleanor se quedó paralizada. Pearl también empezó a decir Caleb. Su voz era débil y temblorosa, pero inconfundible. Lo estaban llamando en su terror. La persona que quería no era su madre, era Caleb. El corazón de Eleanor se rompió, no por celos o ira,
sino porque finalmente entendió algo profundo y doloroso. Dejó a Ruby con cuidado en su cuna. Jennifer, quédate con ellas, manténlas tranquilas, ahora vuelvo. Bajó corriendo las escaleras, cogió su teléfono y marcó el número de Caleb. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Hola. La voz de Caleb se oía entre el rugido del viento y la lluvia a sus espaldas. Caleb, soy Eleanor. Las niñas están llamando tu nombre. Están aterrorizadas. No sé qué hacer. Hubo un breve silencio y luego él dijo, ¿puedes poner el teléfono cerca de ellas? Déjame hablar con ellas. Eleanor subió corriendo las escaleras inmediatamente, colocó el teléfono entre las cunas y encendió el altavoz. Ahora pueden oírte, dijo. La voz de Caleb se escuchaba baja, cálida, familiar, incluso distorsionada por la tormenta. Ruby Pearl, soy Caleb. No pasa nada, cariño, la tormenta pasará. Mamá está ahí contigo, te quiere mucho. Los llantos se calmaron. Caleb empezó a cantar la misma nana por el teléfono. El sonido era entrecortado, pero la melodía era clara, suave, constante y reconfortante, como siempre. Ruby se calmó, Pearl se calmó, sus ojos parpadearon y luego se cerraron, su respiración se estabilizó. Eleanor se sentó en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro. Escuchó a Caleb cantar a través de la tormenta y se dio cuenta de una verdad que era a la vez dolorosa y hermosa. El amor no se mide por la sangre. Se mide por quién está ahí cuando el niño más lo necesita. Cuando terminó la canción, las niñas estaban profundamente dormidas. Eleanor cogió el teléfono. Caleb, sí señora, gracias, susurró con la voz quebrada. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy en casa, mamá. Daisy también le tiene miedo a las tormentas, pero ahora está dormida. La dejaré dormir en mi habitación esta noche. Eleanor exhaló aliviada. Eres un buen padre, Caleb. Él hizo una pausa y luego dijo en voz baja, y tú eres una buena madre, señora Ashford. Solo tienes que creerlo. Esas palabras la atravesaron, no para hacerle daño, sino para despertarla. Buenas noches, Caleb, susurró. Nos vemos por la mañana. Buenas noches, señora. La llamada terminó. Eleanor se sentó en la oscuridad, con la linterna proyectando sombras tenues en la pared. Miró a sus hijas, que dormían profundamente. En los 5 años que llevaba viviendo en esa casa, nunca había estado realmente presente para ellas. Contrataba a gente, firmaba cheques y concertaba citas. Se escondía del dolor a través del trabajo, a través de la distancia. Pero esa noche, al oírlas llamar a Caleb, no sintió ira, sino que se sintió despierta. Jennifer la observó. Señora Ashford, ¿quiere que me quede para que pueda descansar? Eleanor negó con la cabeza. Yo me quedaré con ellas esta noche. La enfermera asintió. Estaré en la habitación de al lado si necesita algo. Cuando Jennifer se marchó, solo quedaron Eleanor y las gemelas. Se sentó entre las cunas, cogiendo la mano de Ruby con una mano y la de Pearl con la otra, y entonces empezó a cantar. Al principio su voz temblaba y era irregular, pero poco a poco encontró la melodía. La nana de Andrew, la canción que Caleb había traído de vuelta. Esta vez no cantaba porque pensaba que tenía que hacerlo, cantaba porque su corazón quería hacerlo. La tormenta duró hasta pasada la medianoche, alrededor de la mitad. La lluvia seguía cayendo sin cesar, pero los truenos se habían alejado. Eleanor permaneció allí cantando las canciones que una vez pensó que había olvidado. A veces se detenía solo para mirar sus pequeños rostros dormidos. Tocó la mejilla de Ruby y luego la de Pearl. Lo siento, susurró. Siento haber estado fuera tanto tiempo, pero a partir de ahora estaré aquí, lo prometo. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Por primera vez en 5 años, Eleanor no lloraba por el dolor, lloraba por la esperanza. Hacia las 2 de la madrugada, la tormenta casi había amainado. La lluvia caía ligeramente. El viento se había calmado. Seguía sin haber electricidad, pero ya no importaba. El cansancio pudo con ella, se tumbó en el suelo entre las 2 cunas y mirando fijamente al techo en penumbra, susurró en silencio. Andrew, si ahora puedes verme, he cambiado.
Creo que por fin entiendo lo que querías que aprendiera todo este tiempo. No hubo respuesta, solo la suave respiración de sus hijas y el ritmo constante de los latidos de su propio corazón. Pero Eleanor sintió algo, una calidez como si alguien asintiera en silencio con aprobación. Sonrió en la oscuridad y cerró los ojos por primera vez en 5 años. Eleanor Ashford durmió junto a sus hijas, no por obligación, sino porque su corazón así lo había decidido. Eleanor se despertó con la pálida luz del sol que entraba por la ventana. La luz había vuelto. Se incorporó con dolor en el cuello por haber pasado toda la noche en el suelo, pero su corazón se sentía ligero, como si finalmente hubiera dejado de cargar con la losa que había estado arrastrando durante años. Miró el reloj de la pared. Eran las 7. Las niñas seguían durmiendo, con la respiración tranquila y el rostro sereno. Eleanor se levantó en silencio para no despertarlas. La enfermera del turno de mañana, una joven llamada Sarah, estaba preparando la leche en un rincón de la habitación. «Buenos días, señora Ashford», dijo con una sonrisa, ligeramente sorprendida. «¿Ha dormido aquí toda la noche?» Eleanor asintió con la mano y se alisó el pelo hacia atrás. «Sí, anoche fue muy especial». Bajó a la cocina, se preparó una taza de café fuerte y se quedó junto a la ventana mirando al jardín. Había ramas rotas esparcidas por el césped, restos de la tormenta, pero el cielo se había despejado y la luz del sol se filtraba a través de las nubes que se disipaban lentamente. A las 8 en punto, se abrió la puerta trasera y Caleb entró con su uniforme, que aún tenía algunas manchas de lluvia de la noche anterior. Eleanor se dio la vuelta y se miraron durante unos segundos sin decir nada. Algo en el aire había cambiado, una conexión sin palabras. «¿Estás bien?», le preguntó ella con voz notablemente más suave. «Sí, ma, Daisy también está bien. Estaba un poco conmocionada por la tormenta, pero esta mañana volvió a sonreír». Eleanor se acercó. «Caleb, anoche las niñas dijeron tu nombre por primera vez. Formaron claramente una palabra, y esa palabra era tu nombre». Los ojos de Caleb se abrieron como platos. «¿De verdad?» «Sí». Su voz aún tenía un ligero temblor y en ese momento me di cuenta de algo. Mis hijas te quieren, no porque seas personal de servicio, sino porque siempre estás ahí cuando necesitan a alguien. Hizo una pausa, mirándole directamente a los ojos, y yo también me di cuenta de algo sobre mí misma. He estado huyendo durante los últimos 5 años. Contraté a gente para que cuidara de mis hijas porque tenía miedo. Miedo de amar y volver a perder. Pero tú me has enseñado que amar a alguien no significa que no tengas miedo. Significa que, incluso cuando tienes miedo, te quedas. Caleb escuchó en silencio, sin interrumpir. Eleanor respiró hondo. «Quiero pedirte algo y tienes todo el derecho a negarte. Por favor, adelante, señora. Quiero que te mudes aquí con Daisy». Caleb se quedó paralizado, claramente atónito. Eleanor habló rápidamente, por miedo a que él la malinterpretara. «En el ala oeste hay una serie de habitaciones que antes eran para invitados. 3 dormitorios, una sala de estar privada y una pequeña cocina. Tú y Daisy podríais vivir allí sin pagar alquiler y yo duplicaré tu salario». Hizo una pausa y luego continuó más despacio, pero no por el dinero, no porque quiera comprar tu dedicación, sino porque... Su voz se tensó de repente y tardó unos segundos en continuar. «Porque mis niñas te necesitan. Necesitan a alguien en quien confíen y creo que Daisy también se merece un mejor cuidado. Aquí tenemos enfermeras profesionales como Jennifer, equipo médico y espacios seguros para que juegue. No lo veo como caridad, lo veo como un acuerdo justo». Ella lo miró fijamente. «Tú me ayudas a cuidar de Ruby y Pearl y yo te ayudo a cuidar de Daisy. Lo hacemos como una familia». La palabra familia salió de sus labios con dificultad, pero Eleanor la dijo con toda la sinceridad que tenía. Se le enrojecían los ojos. Giró la cara hacia un lado y se secó el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Durante un largo momento no pudo hablar. Por fin su voz salió ronca. «No tienes por qué hacer esto, ma». «Lo sé», respondió Eleanor en voz baja. «Pero quiero hacerlo porque te lo mereces. Daisy se lo merece, y mis hijas también se merecen a alguien que nunca las abandone». Caleb se volvió hacia ella
y la miró directamente a los ojos, que estaban húmedos, llenos de una profunda emoción, gratitud, ternura y también miedo a la responsabilidad. Tengo que pensarlo, dijo lentamente. Por Daisy, tengo que estar seguro de que esto es lo mejor para ella. No quiero que se sienta confundida, que sienta que nos estamos aprovechando de tu amabilidad. Eleanor asintió. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Caleb asintió agradecido y subió en silencio las escaleras. Eleanor se quedó sola en la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? Invitar a un hombre al que conocía desde hacía solo unas semanas para que se mudara a su casa con su hija. Pero en el fondo sabía que era lo correcto, no solo porque sus hijos necesitaban a Caleb, sino porque ella también necesitaba su presencia. Necesitaba a alguien que le recordara que el amor aún existía, que la familia no se definía solo por la sangre. 3 días después, Caleb no respondió de inmediato. Dijo que necesitaba tiempo para hablar con Daisy, para pensar bien todo. Eleanor lo respetó. No volvió a sacar el tema, no presionó, pero cada día captaba su mirada detenida en el ala oeste cuando pasaba por delante. Lo veía de pie en la puerta de la sala de cuidados, mirando a Ruby y Pearl, con una expresión pensativa, como si estuviera sopesando algo mucho más allá de su trabajo. El miércoles por la mañana, Caleb fue a verla a la oficina. Señora Ashford, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. Eleanor se levantó y le indicó que se sentara. Caleb esta vez se sentó a su lado, lo que por sí solo parecía media respuesta. Colocó las manos sobre las rodillas, miró hacia abajo durante un largo momento y luego comenzó. Hablé con Daisy. Le conté sobre Ruby y Pearl, sobre esta casa y sobre su oferta. Eleanor esperó en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Daisy me preguntó, dijo él con voz entrecortada, «Papi, ¿ellas también son como yo?» Le dije que sí, que son como tú, respondió Caleb. Entonces me preguntó, ¿puedo jugar con ellas? Las lágrimas brotaron de los ojos de Eleanor, que se llevó una mano a la boca para taparse. Los ojos de Caleb también tenían los ojos enrojecidos. Solo tiene 5 años, señora, y en toda su vida nunca ha tenido una amiga de verdad. Ningún niño la entiende. Respiró hondo y luego miró directamente a Eleanor. Así que, si todavía nos quiere, nos mudaremos, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Preguntó Eleanor inmediatamente, casi sin poder respirar. No cobraré el doble, solo aceptaré mi salario actual más la vivienda, porque no quiero sentir que me pagan por formar parte de la vida de las niñas. Quiero sentir que esto es realmente una familia. Eleanor se acercó a él y por primera vez abrazó a Caleb, no como un jefe abraza a un empleado, sino como lo hacen dos personas heridas. Dos personas que intentan creer en algo más grande que ellas mismas, más grande que el dinero, los títulos o los contratos. Bienvenido a casa, Caleb, le susurró. Una semana más tarde, Caleb y Daisy se mudaron en una cálida tarde. Eleanor se quedó en la puerta principal, viendo cómo su viejo coche subía por la entrada de la finca. Caleb salió primero, luego abrió la puerta trasera y sacó con cuidado la silla de ruedas de Daisy. La niña miró la gran casa con sus grandes ojos redondos, tímida y curiosa a la vez. Eleanor bajó los escalones y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Daisy. «Hola, Daisy. Tú eres Daisy, ¿verdad?» La niña asintió ligeramente, un poco tímida. «Me llamo Eleanor y estoy muy contenta de que estés aquí. Ruby y Pearl te están esperando dentro». Se iluminaron. Vi, intentó articular. Eleanor sonrió y volvió a sentir un pinchazo en los ojos. «Así es, cariño. Ruby, lo estás haciendo muy bien». Se levantó y se volvió hacia Caleb. «¿Estás listo?» Él asintió con una pequeña pero firme sonrisa en el rostro. «Sí, señora, estamos listos». Cruzaron juntos la puerta y por primera vez en 5 años, la finca Ashford ya no era solo un lugar lleno de recuerdos de pérdida, sino que se había convertido en el comienzo de una nueva familia. Queridos oyentes, a veces el amor no viene de las personas que esperamos. A veces entra en nuestras vidas silenciosamente a través de las manos de alguien que simplemente se niega a dejarlo ir.
Caleb no es médico ni terapeuta, es solo un humilde conserje, pero lleva dentro un corazón rebosante de ternura, y con ese mismo corazón devolvió la voz a dos niños que habían estado atrapados en el silencio toda su vida, y a Eleanor, una mujer que una vez creyó que el dinero lo podía arreglar todo, le enseñó que el amor no se puede comprar y que la curación no siempre viene de la medicina o de los métodos modernos, sino de la presencia, de la paciencia y de los actos más sencillos de cuidado. Esta historia nos recuerda que, a veces, las personas que parecen más pequeñas y ordinarias son precisamente las que llevan la luz más brillante. Y ahora, queridos oyentes, decidme quién os ha llegado más al corazón en esta historia. ¿Ha sido Caleb, el hombre cuyo amor pudo romper el silencio? ¿O Eleanor, la mujer que finalmente aprendió a escuchar con el corazón? Compartid vuestra respuesta en los comentarios. Tengo mucho interés en saber qué lección habéis aprendieron de esta historia. Si este viaje les ha emocionado, por favor, den al botón me gusta y compártanlo con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. No olviden suscribirse al canal para no perderse la próxima historia inspiradora y conmovedora, porque a veces un pequeño acto de amor puede cambiar una vida para siempre.